El estudio que estamos haciendo de la ley de Dios, de los mandamientos en particular, de esta esencia de la ley, este compendio y resumen que se encuentra en los 10 mandamientos, como los encontramos en el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. Estábamos últimamente hablando sobre ese mandamiento que dice no matarás. Estamos hablando de ese 6º mandamiento. Ya hemos dicho varias cosas, hemos apuntado a varias cuestiones. Se está refiriendo, recordadlo, al homicidio voluntario, a la muerte injusta, a la muerte o a la violencia provocada contra una persona por motivos innobles, sea por apoderarse de sus bienes, sea por aborrecimiento, por envidias, por cualquier otra pasión o sentimiento que está condenado en las Escrituras. El mandamiento se refiere, por lo tanto, a esto, y la pena que se pronuncia contra ese mandamiento la habíamos también visto, es decir, la violación de ese mandamiento tiene un castigo, vida por vida. La misma palabra de Dios nos hace ver que precisamente porque la vida humana es algo tan sagrado, es un don de Dios, no hay ningún hombre que pueda quitarla, y si la quita, se le debe quitar a él, en el nombre de Dios y por la autoridad de Dios. Cuando algunas personas dicen que la pena de muerte es una violación de este mandamiento, cuando dicen que la pena de muerte es una transgresión de eso, naturalmente se equivocan, en el sentido de que la pena de muerte no es un homicidio, no es una forma de ir en contra de este mandamiento, sino que la pena de muerte es nada más que ejecutar lo que Dios dice que se tiene que hacer en determinadas ocasiones. Hay una serie de delitos que en la Biblia están claramente especificados. Hay una serie de delitos que la palabra de Dios nos enseña que la transgresión de esas normas divinas, la rebelión contra eso, se debe pagar con la vida. Es Dios quien lo dice, es Dios quien lo establece y es Dios quien manda a los hombres que lo ejecuten. Por lo tanto, los hombres que lo ejecutan, si se atienen a la palabra de Dios, si obedecen la palabra de Dios, ellos no están transgrediéndola, no están causando una muerte por su propio deseo, por su propia voluntad, sino en ejecución de la voluntad de Dios. Bien, yo creo que eso había quedado claro, que estuvimos hablando sobre el tema de la pena de muerte como excepción en relación con este tema. Vida por vida es el mandamiento que se nos da. Además, también estuvimos considerando otras maneras en que este mandamiento se quebranta. Estuvimos hablando del tema del aborto, el aborto provocado nos referimos a toda esta dinámica que hoy modernamente se ha llegado a niveles escandalosos, incluso a comercializar también, a provocar todas estas cosas con afán de lucro, etcétera. Esa situación, como también la eutanasia, la forma de acelerar la muerte de los débiles, la muerte de los enfermos, la muerte de los ancianos, estas cuestiones que están hoy ahí en la sociedad como grandes problemas, nos están mostrando cómo poco a poco, o tal vez de una manera cada vez más acelerada, en la sociedad de nuestro tiempo, la vida humana, por mucho que se diga lo contrario, la vida humana cada vez tiene menos valor, se le concede menos importancia. Fijaos que hay una contradicción ahí muy profunda en la mentalidad de los humanistas, y es que son precisamente ellos, las personas de esta filosofía, de este talante, los que por un lado quieren, por ejemplo, que se mantenga abolida la pena de muerte, que la pena de muerte no se ejecute,
que se proteja en cierta manera al delincuente, al transgresor. Y por el otro lado, de estas mismas personas escuchamos cosas como que el aborto pues es un derecho que cada uno tiene, es una cosa, dicen, que ha de ser uno libre para hacer como quiera. O también en el tema de la eutanasia, donde cada vez más son los que dicen que la sociedad, el bien general de la sociedad, pues no puede permitirse el lujo de mantener a seres con unos gastos, con unas cargas, etcétera, y por lo tanto hay que terminar con ellos. En esa filosofía de la violencia y de la muerte se inserta también cosas como las grandes matanzas, los genocidios, las persecuciones, todo aquello que a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro siglo XX, considerado siglo de gran civilización, estamos viendo cómo en un lado y otro del mundo se provocan muertes a diario y en no pequeño número. Y en todo eso nos ha de poner alerta sobre ese tema de el poco respeto y el poco valor que se da a la vida humana, a la persona humana. Cuando llega el momento de elegir entre diversos intereses, qué duda cabe de que la vida humana no es el principal, por mucho que se diga, por mucho que se haga esos alardes de respeto hacia la humanidad. En el fondo, repito, hay otros valores para los hombres impíos. El hombre no creyente tiene valores más importantes que la vida humana. Es capaz de matar por muchas cosas. Es capaz de matar por su bienestar material, por su lugar o su posición en la sociedad, por la autoridad o por conservarla. Todas esas cosas son valores que están por encima, desgraciadamente, del respeto y del cuidado de la vida humana. Creo que deberíamos hablar también un poco, ya que hemos hablado algo sobre pena de muerte, un poco sobre aborto, sobre eutanasia, estas cosas, hemos tocado esos temas como violaciones del mandamiento que dice no matarás. Hemos hablado incluso también un poco sobre el tema de la guerra. Ahora podríamos decir unas palabras sobre la cuestión general de la violencia, el clima de violencia, la actitud de violencia que se vive y que tiene grados diversos. Vemos el espíritu de violencia desde las formas más pequeñas y a veces parecen insignificantes o parecen no peligrosas, que lo encontramos ya en los niños, lo encontramos un poquito más avanzado ya en los adolescentes, en la práctica de ciertos deportes, en la reunión de masas para observar esos deportes. Ahí tenéis siempre el tema de la violencia en el fútbol y en otros deportes. Y en general la violencia de todo tipo, la violencia a veces en el seno de la familia, en la sociedad en general, a veces incluso dentro de la religión, de la Iglesia. Ha habido y hay en la historia y modernamente actos terribles de violencia, violencia física o violencia mental. Todo esto en realidad es una forma de depravación. Es una manera en que se manifiesta la naturaleza caída y depravada del hombre. En el fondo, la violencia y su manifestación es una manera de ir contra ese mandamiento que dice no matarás. Es un grado de matar, es un grado de muerte, es un paso hacia la muerte. Y por eso el Señor Jesucristo, en su interpretación espiritual de la ley, realmente no se limita a coger simplemente la letra del mandamiento, porque estamos diciendo que los mandamientos son la esencia de una enseñanza, es la concentración de toda una enseñanza, y esa enseñanza, cuando leemos esos 10 mandamientos, pues hay que desarrollarlo.
Y por eso dice no matarás, pero no es suficiente decir no matarás. El Señor Jesucristo ya hizo esa observación claramente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bien, aquí naturalmente de lo que se está tratando no es simplemente de las palabras. La palabra no es la palabra necio o fatuo, no es esto, sino el odio, el aborrecimiento, la violencia más o menos ahí controlada o larvada que pueda existir dentro de una persona que desearía la destrucción del otro. No se cometen más homicidios, no se cometen más asesinatos, simplemente porque en la providencia de Dios hay una fuerza que frena el odio de las personas. Pero si esa fuerza no estuviese, si esa manera de sujetar que Dios tiene los malos sentimientos de los humanos desapareciera, el mundo se convertiría en un instante en una selva en donde los unos irían a la caza de otros. Y de hecho, cuando se desatan las pasiones, cuando se pierden los controles, cuando, por ejemplo, sucede como en guerras y en otros momentos de gran violencia, ahí vemos de lo que es capaz el ser humano. No solamente no matarás, sino no odiarás, no aborrecerás, no desearás el mal de aquel que está junto a ti, de tu prójimo. Es una forma, digo, de depravación, la violencia en general. En el libro de los Proverbios, cuando se habla del inicuo, Proverbios 4:16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Está hablando del inicuo, del injusto. Fijaos la manera en que nos presenta su carácter. No descansan si no han hecho el mal, de alguna manera. La violencia es, desde nuestro punto de vista cristiano, es un acto de rebelión contra Dios. Es un acto, por lo tanto, de rebelión religiosa. Cualquier manifestación de la violencia humana, del deseo de destruir, del deseo de causar el daño físico o moral al prójimo o sobre las propiedades del prójimo, es un acto, repito, de rebelión, y de rebelión contra Dios, y de rebelión religiosa, y de rebelión contra la providencia de Dios. En el fondo, el hombre intenta mostrar por la vía de la fuerza, de la destrucción, algo así como su poder o su anhelo de omnipotencia. Es una espiral, esa violencia, esa espiral interminable. Y por la propia naturaleza de la criatura humana y del corazón que esté inclinado al mal, es evidente que la intensidad y la perversidad de esa violencia deben crecer. El ser humano no se contenta con un grado de violencia, sino que tiende luego al siguiente, y va subiendo y subiendo peldaño tras peldaño en esa carrera hacia la muerte, carrera hacia la destrucción. Fijaos que en estos días estamos oyendo mucho acerca del desarme, estamos oyendo cosas sobre la posibilidad de la paz, de que los hombres por fin dejen el poder destructivo que tienen en sus manos, todo eso que estamos oyendo en las noticias. Bien, yo creo que hemos de darnos cuenta de que hay una desinformación
hemos de darnos cuenta de que eso son campanas que suenan pues como angelicales, pero que las intenciones de los hombres son otras. Las sonrisas y los apretones de mano de los dirigentes del mundo, eso no quiere decir que se haya terminado todo, o que el corazón humano haya cambiado, o que la naturaleza de la criatura caída esté totalmente invertida, de ninguna forma. No vamos a ver un establecimiento de la paz de espaldas a Dios, sin Dios. Lo que vamos a ver es que los hombres juegan políticamente con sus piezas, con sus intereses, como tratan de engañarse unos a otros, como tratan de orillar sus compromisos, y siempre tienen como último recurso, que nunca se abandona, al que nunca se renuncia, la posibilidad de destruir al otro. La posibilidad de destruir al otro. Bien, ahí está. Y sabemos hoy que en este momento el ser humano tiene en sus propias manos y en su control relativo, desde luego, esa posibilidad de destruir todo lo que está a su alcance. Creo que debemos, por lo tanto, abrir los ojos. Debemos de mirar a la Escritura, a la palabra de Dios, y entender que la violencia no tiene solución fuera de la conversión de la persona, de que el corazón del hombre se convierta, de que el corazón del hombre sea tocado por la gracia de Dios y verdaderamente cambiado. Cuando el amor de Dios se derrama en los corazones, es entonces cuando tenemos una perspectiva diferente del mundo y de todas las relaciones humanas, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en todas partes. Ha de ser el corazón que ha sido cambiado por la gracia, el corazón regenerado. Ahí sí podemos decir que realmente hay una posibilidad de ver que en lugar de la violencia, en lugar de la muerte, en lugar del odio, del engaño o la mentira, se puede instaurar el reino de la paz y del amor. En definitiva, ese reino de la paz y del amor solamente va a venir y vendrá, de hecho, cuando se manifieste el Mesías con poder y con verdad desde los cielos, en la segunda y gloriosa venida de Jesucristo, cuando Él instaure su reino, el reino universal, por todas las edades y para siempre. Este sí será el reino de la paz, de donde la violencia habrá sido desterrada para siempre. En el mundo de hoy, precisamente porque la ley de Dios ha sido olvidada, ha sido dejada a un lado, estamos en una corriente que marcha de una manera inevitable hacia el gran salto, hacia la gran catarata de la destrucción. Y así pues estamos viendo cómo se va minando la sociedad humana, todo el problema de la drogadicción, el problema del robo, el problema de la propiedad ajena, todas esas cuestiones, eso está ahí latente siempre. No hay cambios de ninguna manera en la sociedad, a menos que exista una verdadera conversión de la persona por medio del Evangelio. La palabra de Dios, por lo tanto, nos dice claramente que en relación al delincuente, a aquel que transgrede su ley, a aquel que está verdaderamente fuera de la voluntad divina, que no hay más que dos posibilidades: o arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero del daño y, por lo tanto, cese completo, radical, terminante de realizar ese mal, o el transgresor de aquellos mandamientos que así esté ordenado debe ser simplemente separado de la sociedad totalmente, y eso en términos bíblicos significa muerte. Veíamos el otro día que en la legislación de Israel, del pueblo de Dios,
el castigo del pecado, el castigo del delito, del mal, no era a base de cárcel. Las cárceles no existían en Israel, ni hacían falta. Porque si ellos hubieran cumplido la ley bien, el problema está en que ellos no lo hicieron, pero si la hubieran cumplido bien, los castigos se hubieran aplicado de una manera ejemplar. Los homicidios y otros delitos que estaban castigados con la pena de muerte, a las primeras veces que se hubiera ejecutado ese castigo, habría servido, indudablemente, habría servido como una lección profunda, como un aviso y como un freno. Hoy, la gente que trata sobre temas de criminalidad y temas de derecho penal dicen que no, que eso de que la pena de muerte sea ejemplar no es cierto, que no sirve para nada, que no es una lección para nadie, que no va a frenar a nadie. Pero eso es ir claramente una filosofía totalmente distinta de la palabra de Dios. La Escritura se nos dice que realmente la gente teme. Aquel que sabe que ha de pagar con su vida por haber quitado a otro la vida, esa persona, a menos que sea en un arrebato o a menos que sea en una ofuscación, va a pensárselo mucho. Va a pensárselo mucho por el riesgo en que incurre. Y tener en cuenta que los problemas que estamos sufriendo en estos días, y yo creo que son cosas que hemos de mencionarlas, esos problemas terribles de terrorismo, estas muertes horrorosas, violentas, en un momento, en un instante, la destrucción de vidas humanas, y que se realiza casi impunemente. Como máximo, saben estas personas que como máximo van a estar años en la cárcel, muchos años, pero ellos saben que su vida no peligra en este momento, no peligra propiamente por causa de la ley. Bien, eso es añadir leña al fuego, eso es que la misma sociedad no se protege, no sabe defenderse, sus leyes son débiles, la voluntad del castigo ha desaparecido y todos son arreglos provisionales que no pueden cortar de raíz estas cosas. Hay en las Escrituras un personaje que representa en cierta manera el prototipo, diríamos, de la violencia, y se trata de este personaje llamado Amalek. Este personaje, Amalek, sus descendientes, todo lo que representa ese nombre, es el prototipo de la violencia. Amalek, los amalecitas, eran aquellos contra los que Israel se encuentra constantemente trabado en guerra. Amalek tenía una voluntad de destruir claramente al pueblo de Dios. Y hemos de pensar que en la providencia divina se están administrando una serie de reglas y una serie de mandamientos precisamente para frenar ese tipo de violencia desde su misma raíz, desde la misma raíz. Fijaos, hay un mandamiento en el libro de Deuteronomio que es interesante. Se trata de la cuestión de la soberbia incluso de tipo religioso, soberbia que la vemos reflejada en este capítulo 17 del libro de Deuteronomio, 17:12. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá.
Fijaos aquí de qué manera en este mandamiento, Deuteronomio 17, 12, 13, se desprenden varias cosas. En primer lugar, que la raíz de la violencia, indudablemente, muchas veces es la soberbia. Aquí, concretamente, la falta de acatamiento a la autoridad del ministro de Dios, sea el sacerdote, sea el juez, en lo religioso o en lo civil. No obedece al sacerdote que está para ministrar delante de Dios, no obedece al juez. Pues ¿qué se debe hacer cuando una persona simplemente no se somete? Estamos un poco como en aquel caso que ya vimos de los hijos rebeldes que no se someten a la autoridad de los padres. Bien, en ese caso también allí veíamos una sentencia durísima. En este caso mismo, la desobediencia o rebeldía contra esta autoridad tiene una pena durísima. Pero lo curioso de esto es que, en contra de lo que dicen los humanistas de hoy, esa pena de muerte va a servir como ejemplo. De manera que tal vez si se hubiera ejecutado la primera vez, si se hubiera ejecutado una vez, si se hubiera ejecutado de una manera ejemplar las veces necesarias para crear en el pueblo un sentido de que aquello iba en serio, dice aquí que sirve para enseñar, sirve como ejemplo, porque dice, todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Es una de las razones por las que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el delito de Ananías y Safira, el engaño, la hipocresía, la falsedad, la codicia, todas esas cosas que estaban en el corazón de Ananías y Safira, pues eso fue castigado directamente por Dios de un modo fulminante, con un juicio sumarísimo, de una manera que quedaron todos asombrados, quedaron todos verdaderamente temerosos, como dice aquí. Ananías cayó muerto en el acto, Safira también, cayó ella a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor sobre ellos. Comprendieron que aquello no era una broma, comprendieron que aquello no era un juego, vieron directamente lo que estaba pasando. Ananías y Safira, que sustrajeron de lo que ellos habían declarado o confesado, y trajeron o llevaron únicamente una parte de la propiedad que habían vendido. Qué duda cabe, como dice aquí Pedro, si hubierais retenido esa propiedad, tuya quedaba, y vendida no estaba pues en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías aquellas palabras, cayó y expiró. Nos encontramos, fijaos, en una época en la que ya la iglesia de Dios está organizándose, está organizada. La iglesia del Nuevo Testamento, por así llamarlo, la iglesia de la era universal. Aquí vemos como Dios corrobora y confirma que sus leyes no son leyes que se puedan despreciar, que todo lo que en el corazón del hombre es contra la voluntad de Dios es digno de muerte, es la transgresión de su ley, y que Dios la va a ejecutar unas veces, ahora o más adelante, va a hacerlo de una manera espectacular en determinados momentos para impresionar sobre el corazón de los hombres que su justicia se mantiene. Pero lo cierto es que Él no ha cambiado en sus principios, y lo que ha sido pecado sigue siendo pecado,
lo que es vulnerar su ley sigue siendo delito. Y ahí tenemos los principios por los que Él quiere que nos gobernemos. Claro está, hermanos, que ese tema, pues, de la violencia, de todo lo que significa el ánimo destructivo contra la ley de Dios, es gravísimo. Y no nos extrañe, pues, que la sociedad de nuestro tiempo, que vive de espaldas a la ley de Dios, y una gran parte de la Iglesia que también vive de espaldas a la ley de Dios, tenga que sufrir las consecuencias de ese desprecio. No matarás. Ahí está. Atendamos, pues, que la parte positiva del mandamiento, la parte que nos enseña qué es lo que hay que hacer, es aquella en la que se resume toda la ley. Porque la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y unos momentos antes de terminar, para reflexionar sobre esta cuestión, el otro lado de la moneda. En el mandamiento que dice no matarás, hay un mandamiento, que es el mandamiento general en que la ley se resume con respecto al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno cuida su vida, o al menos quiere hacerlo, a menos que esté esclavizado por un vicio o por la ignorancia con que uno a veces pueda hacer las cosas. El caso es que hay ese instinto de vivir, hay ese deseo de tener buena salud, de no sufrir daños físicos o de no sufrir daños mentales. Procuramos cuidarnos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, aquí es donde podemos decir también que ese amor al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, con esa medida, es también una señal de que hemos entendido la ley de Dios, de que la aprobamos, la hemos grabado en el corazón y que por lo tanto estamos en el camino de la santidad. Pues hemos dicho muchas veces ya que no hay otro camino de santificación fuera de la ley de Dios, y que a través de esa ley, en sujeción y obediencia a la mente de Dios, a la voluntad divina, es como encontramos verdaderamente esa senda en la que se cumple la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Os quiero recordar algunas palabras del apóstol Pedro en su primera carta. El apóstol Pedro nos dice claramente que nosotros hemos sido elegidos, Pedro capítulo 1 versículo 2, primera de Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fijaos que hemos sido elegidos en la santificación del Espíritu, es decir, en la obra santificadora. No hay elegido que no sea santificado. Y por lo tanto, pues, cuando estamos hablando de la santificación, estamos hablando de una obra de gracia, porque gracia es también nuestra elección. Y no puede darse elección sin santificación. Y no puede darse justificación sin santificación. Y no puede darse fe y arrepentimiento que no vayan luego acompañados de un amor hacia la ley de Dios y hacia el curso y camino de esa santidad. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y naturalmente es para obedecer a Dios, para obedecer su voluntad revelada, expresada. Porque no se puede hablar de obedecer si uno dice yo voy a obedecer lo que Dios me revele a mí. Uno no puede decir yo obedeceré lo que me parezca a mí que es lo que Dios quiere, porque eso convierte en una cosa totalmente subjetiva, personal y a gusto de cada uno. Esa clase de religiosidad es paganismo. Es para obedecer la ley de Dios. Es para obedecer lo que esa palabra divina nos está enseñando en nuestro tiempo, para nosotros y para nuestros descendientes.
Este es el camino. Pues bien, en este capítulo, el apóstol va a decir al final casi ya del capítulo, que en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fijaos que aquí se quita por completo la idea de que la santificación es una especie de lotería que le cae a quien le cae, o de que es una especie de cosa totalmente subjetiva y personal que uno, según se encuentre, pues va a ir hacia aquí o hacia allá, o que es una cosa tan extraordinariamente misteriosa que, bueno, depende de que el Espíritu algún día sople, algún día. No es eso. Aquí se nos da como un hecho, como un dato, como una realidad de cada uno de los elegidos, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados. Versículo 2. Y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No unos cuantos, no 3 privilegiados, no alguien que excede en conocimiento. Todos los que aquí están incluidos en el número de los elegidos de Dios, de los redimidos, de los que invocan sinceramente el nombre del Señor. A vosotros ha sido, dice esta palabra, purificado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Porque claro está que es una obra del Espíritu, como todo es una obra del Espíritu. No estamos aquí hablando de las obras de la carne, sino de las obras del Espíritu de Dios. Y esto es para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El mandamiento prohíbe matar, el mandamiento dice no matarás. El Señor Jesucristo enseña la dimensión de eso, no solamente no matarás, sino no aborrecerás, no odiarás, no desearás la destrucción, el mal de tu prójimo. Y lo contrario es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí concretamente a los elegidos se les dice que ellos, porque han recibido la obra del Espíritu Santo, porque han sido santificados y están siendo santificados, obedecerán la verdad y amarán de manera sincera, amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si alguien quiere constatar su situación espiritual, su grado de cercanía a Dios, si realmente es un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, un nacido de lo alto, nacido de nuevo, si quiere constatar y comprobar eso, simplemente tiene que inquirir aquí, que mirar esto que acabamos de leer, si en su espíritu está la disposición de la obediencia a la verdad, la disposición a amar con amor fraternal no fingido y a volcar sobre el prójimo aquello que nosotros también deseamos para nosotros mismos: el afecto, el amor, el cuidado, la protección, el respeto, el hecho de andar, por lo tanto, en ese verdadero amor que tanta falta hace en el mundo en que vivimos. Haga Dios que esto sea de edificación para todos nosotros. Amén.